video de memoria y de lenguaje, en el cual vamos a definir cada uno, ¿cierto? Pero primero hablemos de memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es el mecanismo que tenemos nosotros los humanos para retener información y luego usarla cuando nosotros queramos. Vamos a ver que la memoria está dividida normalmente en memoria de corto plazo y de largo plazo. Ya de pronto hay subdivisiones en estas categorías. La memoria de largo plazo está dividida en anterógrada y retrógrada. La anterógrada es la memoria de largo plazo que ocurre antes de los 2 años. O sea, que si nosotros tuvimos un hecho que ocurrió antes de 2 años, nosotros la vamos a retomar como memoria anterógrada. Si nosotros nos acordamos de nuestra infancia cuando teníamos de pronto 6 u 8 años, eso sería una memoria retrógrada porque pasó después de 2 años. Entonces, la marca de 2 años es la que define la memoria anterógrada de la retrógrada. Ahora está la memoria de corto plazo, que está la inmediata y la de evocación. La de corto plazo inmediata es que a nosotros, digamos, nos digan una lista de 5 palabras. De esas 5 palabras nosotros vamos a recordar inmediatamente. Un humano promedio recuerda 4 de esas 5 palabras. Puede que recordemos las 5 o puede que recordemos menos, pero lo normal es 4 de 5 palabras. Esa sería la memoria de corto plazo de fijación. Hablemos ahora de la memoria de corto plazo de evocación. Nos dan, digamos que las mismas 5 palabras y esperamos 5 minutos. Lo más probable es que el humano promedio recuerde 3 de esas 5 palabras. Con respecto a patologías que afecten la memoria, tenemos la amnesia y la demencia. Muchas veces se confunden estos dos significados porque no estamos seguros de que es uno o de que es el otro. La amnesia es simplemente el hecho de tener problemas de la memoria, de no recordar alguna cosa. Eso lo presenta muchas veces hasta una persona normal, pero con ciertas patologías se va empeorando. Digamos, el Alzheimer puede comenzar con una amnesia que luego evoluciona a demencia. La demencia es alteración en la conciencia, en la memoria, y luego también una alteración en la manera de comportarse. Un paciente demente no tiene buena memoria, se le olvidan las cosas, habla incoherencias y se comporta de manera extraña, tiene fluctuaciones del ánimo. Eso es un paciente de demencia y se asocia con estadios avanzados del Alzheimer. Terminamos hablando de la memoria, entonces ahora hablemos sobre el lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? Es la manera que tenemos nosotros para expresar lo que queremos, lo que deseamos, para comunicarnos, también para entender aquello. Entonces es tanto comprender como expresar. Eso es el lenguaje. Vamos a ver que los pacientes tienen distintos problemas del lenguaje. Uno de los comunes son las afasias. ¿Qué es una afasia? Una afasia es una dificultad tanto para producir como para comprender el lenguaje. Hay distintos tipos de afasias y ustedes las van a entender mejor en fisiología y en anatomía, pero en este momento vamos a hablar de 2 muy importantes que se pueden ver durante la consulta. Son la afasia de Wernicke y la afasia de Broca. Se conocen como afasia motora o afasia sensitiva. La afasia de Broca es la afasia motora, mientras que la de Wernicke es la afasia sensitiva. Vamos a diferenciar cada una. La afasia de Broca es aquella afasia en la que el paciente comprende perfectamente lo que quiere decir. Su centro de la retención de información y procesamiento de ella está buena, que es el centro de Wernicke, ¿cierto? El área de Wernicke en el cerebro. En la afasia de Broca nosotros comprendemos todo muy bien, pero no somos capaces de expresar bien lo que queremos decir. Distinto a la afasia de Wernicke, que es la afasia sensitiva. En esta nosotros no comprendemos nada ni decimos nada coherente. Nosotros decimos puras incoherencias y no nos importa lo que nos digan porque no lo entendemos. Esa es la afasia sensitiva de Wernicke y es la diferencia entre las 2 afasias. Con respecto al lenguaje, también podemos hablar de otra cosa distinta, como lo es la dislalia. Una dislalia es cuando un paciente no es capaz de expresar bien, no es capaz de fonar bien. Digamos, ellos no son capaces de decir bien la R o la S o la L. Dije 2 veces la L, bueno, no sé. El caso es que, digamos, van a decir perro
y dicen pelo, van a decir arroz y dicen alos, van a decir carro y dicen zarro. Pues no son capaces como de fonar bien, de articular bien las palabras. Entonces, ese es un tipo de daño en el lenguaje que nosotros tenemos que identificar. Dependiendo de la letra se va a llamar distinto. Digamos, para la R es el rotacismo, para la L es el landacismo. Entonces, son variaciones de la dislalia que pueden verse afectadas y que nos ayudan a identificar algún tipo de problema durante el examen físico. Hablemos también de la prosodia. ¿Qué es la prosodia? La prosodia es la manera de acentuar del paciente. Lo que nosotros llamamos acentos, nosotros vemos que la gente de Bogotá, la gente de Cartagena, la gente de España, la gente de Chile, de Argentina, de México, hablan todos distintos a nosotros. Tenemos cierto cambio en la expresión de nuestro lenguaje, así sea el mismo en español. La prosodia es la manera de acentuar el lenguaje. Puede que haya una disprosodia, un paciente que acentúe mal las cosas, pero no sé cómo representarlo. Simplemente puede haber una disprosodia con respecto a la manera actual de nosotros de hablar. Eso sería una disprosodia. Hablemos también de algo que se llama la disfemia. La disfemia es lo que nosotros decimos que es un paciente gago, un paciente que no sabe qué decir. ¿Sí me entienden? Eso es lo que es disfemia. Se atranca en las palabras, se tranca y no es capaz de decir, ¿cierto? Esa es la disfemia. Cuando un paciente está, digamos, disfónico, no es capaz de expresar bien la voz, no le sale, es mala su fonación, es un paciente que tiene gripa, un paciente que ha gritado mucho, está disfónico. Esos son el resto de cosas que les quería decir acerca del lenguaje. Muchas gracias por ver este video de memoria y lenguaje y vuelvan al video anterior para que sigan con la serie de videos o simplemente continúen con el próximo video y muchas gracias por verlo.